¿Por dónde debo empezar para implementar un buen programa de bloqueo y etiquetado? No podemos empezar a hablar de un programa de bloqueo y etiquetado sin hacer referencia a algunas normativas que nos acompañen en el proceso. Ya es decisión de nosotros con qué norma podemos trabajar. Podemos hablar de normas OSHA 1910147, podemos hablar de la norma ANSI Z244, podríamos estar hablando también de la norma ISO 14118. Independientemente de cuál utilicemos o si las usamos en conjunto, vamos a tener un buen resultado para el ejercicio de la creación de un buen programa para bloqueo y etiquetado. Entonces, para dar respuesta a la pregunta, pues inicialmente debemos crear un comité o definir un responsable que permita dentro de la organización definir un rumbo o un camino a seguir dentro de este proceso. Ya dentro de este ejercicio habíamos hablado de la creación de un procedimiento general para bloqueo de etiquetado y ese va a ser nuestra guía durante todo ese proceso. Y definitivamente tenemos que tener un inventario de todas las máquinas que hacen parte de nuestra planta, o si es una persona que está liderando toda la organización, pues tendrá que tener el inventario planta por planta. ¿Ok? De cada una de esas máquinas que están en nuestro inventario, debemos definir cuáles son las energías que hacen parte del programa. ¿Qué energías tiene cada una de las máquinas? Energías principales, energías secundarias y energías residuales. En ese orden de ideas, se tiene que hacer una verificación de cada uno de los puntos de bloqueo de cada una de esas energías. En este caso estaríamos hablando de ir al sitio para revisar si hay dispositivos apropiados para hacer el bloqueo, el etiquetado, cuál es la ubicación de estos dispositivos, están dentro o fuera de las guardas, si están marcados, si tienen numeración, que nos permite identificar fácilmente cuál es el punto de bloqueo del que estamos hablando. Y también debemos verificar si ya existe previamente creada una ficha de bloqueo, si necesita actualización, si está validada. Y en ese orden de ideas podemos identificar y clasificar las tareas que pudiesen estar relacionadas con esa ficha de bloqueo que sería la que corresponde a esa máquina. Entonces, en este orden de ideas, estos pasos te van a permitir empezar a construir un buen programa de bloqueo etiquetado. Durante el ejercicio de la verificación de los puntos de bloqueo, las energías, podemos encontrarnos que algunos de esos dispositivos no se encuentran apropiados para los requerimientos del programa, en cuyo caso debemos hacer verificación de la ubicación, específicamente altura, que se encuentre en un rango entre 60 y 170 centímetros, que no se encuentre dentro de las guardas, porque pues, no podemos someter a una persona a riesgo por ir a hacer la actividad de bloqueo de etiquetado. Tercero, tenemos que garantizar que los dispositivos estén operativos. Para eso debería existir dentro de las rutinas de mantenimiento una rutina semestral al menos para la verificación de esos dispositivos de bloqueo y etiquetado en cada una de las máquinas. Recuerden que cada uno de estos dispositivos debe estar nombrado, entonces deberíamos verificar que tengan etiqueta de numeración de la energía o del dispositivo, que tengan la magnitud de la energía que estamos manejando y que identifique con el triángulo de riesgo a qué nos estamos sometiendo como riesgo cuando vamos a hacer la intervención en ese punto de la máquina. ¿Ok? Adicional a eso, debemos verificar que cuando nosotros hagamos el corte de la energía no estemos generando un riesgo adicional. En muchos casos, cortar la energía eléctrica, energía neumática, hidráulica, por ejemplo, puede causar un movimiento inesperado en la máquina, porque la máquina tiene una carga y cuando hacemos el corte, por gravedad esa carga puede retornar a una posición y eso puede generarnos un riesgo, el cual tenemos que tener en cuenta para que nuestra solución sea completa. Es decir, para el caso en el que la gravedad está ejerciendo una fuerza y está retornando una masa a una posición, nosotros tenemos que incluir eso como una energía residual y debería quedar incluida dentro de nuestra ficha de bloqueo como una energía residual del hecho de haber cortado la energía eléctrica o energía neumática o energía hidráulica según corresponda. ¿Ok?
Finalmente, cuando ya tenemos actualizada nuestra ficha de bloqueo, porque todos estos cambios se deben ver reflejados en la ficha de bloqueo, debemos hacer el reentrenamiento. Las personas que hagan parte del proceso deben volver a recibir entrenamiento, entender cómo se lee la ficha de bloqueo y garantizar que esa ficha está en buenas condiciones. ¿Cómo garantizamos que está en buenas condiciones? Hay que validarla. Para cerrar, quiero hacerles unas recomendaciones de manera muy general. Gran parte de la responsabilidad que tenemos hoy frente al tema de los accidentes se está derivando hacia el patrono, pero nosotros también tenemos que delegar responsabilidad en quienes están en campo. Por eso esta recomendación es muy importante. Cada individuo que va a realizar una labor o una tarea en una máquina debe ser consciente de cuáles son los riesgos que está asumiendo y debe ser consciente que su vida depende de la aplicación de bloqueo y etiquetado cuando la tarea está asignada dentro del programa. ¿Ok? Debemos empoderar a cualquier empleado de la organización, inclusive a un contratista, para que detenga una labor si considera que está en riesgo porque hay una presencia de una energía que no está controlada. Eso hace que nuestras condiciones de operación mejoren, nuestros riesgos van a disminuir. ¿Ok? Y otra parte que tenemos que tener en cuenta es que cuando empezamos este proceso tenemos un inventario inicial. ¿Qué pasa si posterior a ese inventario inicial siguen llegando máquinas? Nosotros debemos generar un control para que todas las máquinas que ingresen a la planta, todas las actualizaciones de máquina que se vayan a hacer, incluyan todos los requisitos del programa de bloqueo y etiquetado. Eso nos va a permitir a nosotros garantizar que nuestra operación tiene el inventario que estamos corriendo como parte del programa y todo lo que estamos haciendo, pero lo que va a llegar llega en una condición apropiada para que se incluya a la operación de la máquina y no tenemos que adicionarlo a nuestro inventario de tareas pendientes por actualización con respecto al tema del programa de bloqueo de etiquetado. ¿Ok? Entonces, recuerden que desde ROS tenemos todas las capacidades, toda la voluntad para apoyarlos y acompañarlos en sus procesos. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en nuestro siguiente video.